En latín, como decíamos, no hay un único participio absoluto, sino dos. Hemos visto el participio perfecto pasivo absoluto. Ahora vamos a ver el participio presente activo absoluto. Legente magistro dormiebant pueri. Ya sabemos que legente magistro puede interpretarse como un adjetivo modificador y su núcleo sustantivo, pero es más común entenderlo como un predicado y su sujeto. Podemos utilizar el gerundio absoluto español para traducirlo. Leyendo el maestro, los niños dormían. Pero el gerundio español no concierta con su sujeto. En cambio, en latín, el participio presente absoluto sí que concierta con su sujeto. Si fuera plural, tendríamos legentibus magistris. Como ya sabéis, para el participio absoluto del latín el orden de palabras es totalmente indiferente. En vez de legente magistro, podrían haber dicho exactamente igual magistro legente. El participio presente del latín, y en esto coincide por completo con el gerundio español, por lo menos con el gerundio activo simple, indica una acción activa simultánea a la del verbo principal e imperfectiva, que está en desarrollo. Evidentemente aquí se ve muy bien, ¿no? La acción de leer que realiza el maestro es simultánea a la acción de dormir que hacen los niños. Como le pasa a todos los participios absolutos y gerundios absolutos que hemos visto hasta ahora, según el contexto pueden equivaler a prácticamente cualquier oración subordinada adverbial. Nuestra primera traducción, nuestra traducción de emergencia, digamos, es el gerundio absoluto del español. Leyendo el maestro, dormían los niños. Podríamos traducirla muy bien por una oración temporal. Mientras leía el maestro, cuando leía el maestro, dormían los niños. Sería exactamente igual de posible una causal. Porque leía el maestro, dormían los niños. Tan pesado era el pobre. También se puede entender como una condicional. Si leía el maestro, dormían los niños. Si hacía otras cosas, pues no. Y en este contexto incluso quedaría bien una traducción concesiva. Aunque leía el maestro, dormían los niños. Fijaos qué cara más dura tenían. Vamos a poner algún otro ejemplo. Este es un poco dramático. Ostibus advenientibus feminae perterritae liberos et sesse occidebant. Hostis, hostis, ya sabéis que quiere decir enemigo, y advenio está derivado de venio. Venio es venir y advenio es llegar. Perterritus, perterrita, perterritum quiere decir aterrorizado. Liberi liberorum, ya sabéis que es los hijos. Sesse es lo mismo que se, el reflexivo, pero está reforzado con una repetición. Y el verbo oquido quiere decir matar. Ostibus advenientibus, llegando los enemigos. Feminae perterritae, las mujeres aterrorizadas. Occidebant, liberos, mataban a los niños, et sesse, y a sí mismas se suicidaban. Y aquí tenemos una frase con dos participios presentes absolutos. Oriente sole, navis e portu egressa est, multis hominibus spectantibus.
El verbo orior es un verbo deponente. Orior, oriris, oriri, es de la cuarta. Ortus sum significa surgir, levantarse, ponerse en pie, pero también nacer, originarse. El verbo egredior es un verbo también deponente, pero de la tercera conjugación, y eso hace que tenga una acentuación bastante extraña. El enunciado sería egredior, egrederis, egredi, egressus sum. Significa partir, marcharse, ponerse en marcha. Una primera traducción sería oriente sole, saliendo el sol, navis e portu egressa est. La nave, el barco, salió del puerto, multis hominibus spectantibus, mirando, literalmente muchas personas, mejor, mucha gente, ¿no? Pero naturalmente en español esa acumulación de gerundios absolutos no queda bien, así que lo mejor es que cambiemos alguno de ellos o los dos. En vez de saliendo el sol, podemos decir al salir el sol o cuando salía el sol. Y en vez de mirando mucha gente, podríamos traducir multis hominibus spectantibus como mientras miraba mucha gente, o mejor aún, con mucha gente mirando. Loquente domino nemo respondebat. ¿Conocéis el sustantivo homo hominis, que quiere decir persona, ser humano, hombre? Pues añadiéndole el prefijo ne sale nemo, que quiere decir literalmente no persona, es decir, nadie. Nemo, neminis. El verbo loquor, recordáis que es también un verbo deponente que significa hablar. Locuente domino, hablando el amo, hablando el jefe, hablando el señor. Nemo respondebat, no respondía nadie. Bueno, según el contexto ya sabéis que podríais traducir de otra forma, como cuando hablaba el jefe, o si hablaba el jefe, como hablara el jefe, nadie decía ni pío. Y ahora que ya conocemos nemo neminis, podemos entender un participio presente absoluto del latín que se utiliza todavía modernamente en español y en otras lenguas europeas como una locución, nemine discrepante. Naturalmente quiere decir, literal, no discrepando nadie. Es una expresión muy útil si queréis hacer carrera política o también en el mundo de la gran empresa y desde luego en la universidad. Y para concluir ya con el participio presente absoluto del latín, quiero recordaros que en español conservamos algunas preposiciones o giros preposicionales que no son más que participios presentes absolutos del latín fosilizados. Mediante aún se ve bastante bien como un participio absoluto en la expresión Dios mediante, pero normalmente ya es una preposición, mediante esto, y no tiene concordancia. Sería mediante estas cosas, y mediante no cambia. Lo mismo sucede con durante un año. Antiguamente un año fue el sujeto de durante, mientras duraba un año. Ahora naturalmente ya está convertido en una preposición. Y en fin, lo mismo pasa con no obstante. Es curioso que conservamos la forma negativa y no conservamos la forma, digamos, afirmativa. Podría haber sido obstante esto, pero se ha quedado solo el no obstante esto. Originalmente esto habría sido el sujeto de obstante. A diferencia de lo que sucede con el participio absoluto y el gerundio absoluto del español, que son construcciones bastante frágiles, que no admiten muchos complementos y que no se usan demasiado, los participios absolutos del latín
Son construcciones que pueden llegar a ser muy complejas y además en una misma frase se pueden acumular muchos. Los ejemplos que he ido poniendo hasta ahora he intentado que fueran relativamente sencillos, por eso no había muchos complementos dentro de ellos, pero ya hemos visto una frase en la que había dos participios de presente absolutos. Voy a poneros una frase que no vamos a traducir ahora, que tenéis que traducir como ejercicio, en la que podéis ver cómo se pueden acumular varios participios, 5, en una sola frase, y cómo además alguno de estos participios puede ser relativamente complejo. Galba, secundis aliquot proeliis factis, primer participio absoluto. Castellisque con pluribus expugnatis, segundo participio absoluto. Missis ad eum undique legatis, tercero. Obsiribusque datis, cuarto. Et pace facta, quinto. Constituit infinibus ostium gemare. Bueno, aún sin traducirla, ya veis que es una frase con muchos participios absolutos e incluso veis que alguno de ellos es relativamente complejo. La verdad es que los hay complejísimos y además no son una rareza, son muy comunes. Es que, como sabéis los que habéis estudiado un poquito de latín, el participio absoluto es una construcción que está por todas partes en latín, tiene una frecuencia de uso altísima. Y por eso yo os he insistido tanto en que además de esa primera traducción de emergencia, el participio, el gerundio absolutos del español, necesitamos saber construir otro tipo de oraciones, otro tipo de expresiones para recoger toda esa cantidad enorme y complejísima de participios que hay en latín. Para terminar, vamos a hacer una tabla comparativa de los participios absolutos del latín, tanto del presente como del perfecto, en contraste con las construcciones más o menos equivalentes del español, el gerundio absoluto y el participio absoluto españoles. ¿Cuáles son los componentes básicos de estas estructuras? Para el gerundio absoluto, naturalmente, un gerundio con un sustantivo o un pronombre que funciona como su sujeto. Para los participios absolutos, un participio con un sustantivo o un pronombre que funciona como su sujeto. ¿Tiene concordancia con su sujeto? El gerundio no, y los participios, tanto en español como en latín, sí. ¿Qué es lo que marca gramaticalmente a estas estructuras? Lo que hace que el oyente sepa que no está ante un participio o un gerundio normales, sino ante una estructura un poco especial. En el caso del gerundio y del participio absolutos del español, es el orden de palabras. En cambio, en el caso de los participios absolutos del latín, es el uso del caso ablativo. ¿Cuál es la voz y el aspecto de estas construcciones gramaticales? Tanto el gerundio absoluto del español como el participio presente absoluto del latín son activos, imperfectivos, y su acción es simultánea a la del verbo principal. En cambio, tanto el participio perfecto pasivo del latín como el participio absoluto del español son perfectos y o pasivos. ¿Qué función sintáctica desempeñan dentro de la oración principal? Pues todas estas estructuras desempeñan siempre la función sintáctica de circunstanciales. Son una especie de oración adverbial subordinada. Estas estructuras pueden llevar complementos dependiendo de ellas. En el caso del español pueden, pero pocos. En cambio, en latín sí que pueden llevar muchos y muy complejos. ¿Son muy utilizadas estas construcciones? Pues las del español no demasiado. Sin embargo, las del latín son utilizadas en una proporción altísima.
Y con esto terminamos nuestra primera aproximación a los participios absolutos. Pero no os vayáis porque queda algo más, quedan los ablativos absolutos aún.